Bueno, que tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Gerardo Chávez y yo soy el instructor que ha dado talleres en los que usamos juegos de mesa como este. La mayoría de veces trabajamos con un modelo de juego de mesa a tamaño escala para un juego en el que los humanos podemos estar sobre el tablero de pie. Es decir, usamos un tablero de 4 metros cuadrados, de 4 metros por 4 siendo 16 metros cuadrados más bien. Con este tablero tenemos dos juegos de mesa o dos modalidades de juego en sí distintos, pero de los cuales eh, uno tiene en sí el primero, juegos habituales, porque no es en sí una sola modalidad de juego, sino que el juego contiene varias formas de jugarlo. Yo llegué a realizar 15 juegos dentro de este tablero para descartar algunos y dejar al usuario con solo 5 juegos distintos y algunas otras formas de aprovechar el tablero que bien resumen el resto de juegos. Pero en este momento voy a hablarles de este otro juego que sería el de los 6 sombreros. El tablero tiene 6 colores, aparte de blanco, negro y gris. Esta modalidad de juego, para esta no necesitamos un dado ni siquiera una ruleta, que es lo que habitualmente trae este tablero, este juego de mesa. Pero es un juego que está dedicado a resolución alternativa de conflictos, que puede servir también para hacer debates, para tener puntos de vista y toma de decisiones, y que pues en momentos como este, donde, bueno, en este momento estábamos atravesando la emergencia por el COVID-19, pues es un buen momento también para aprovechar este tipo de juegos y evitar también tensiones entre la familia. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, para este juego, cada persona va a usar una o dos fichas, eso no afecta, pero bueno, por lo general vamos a tener colores distintos en sí el tablero. Este tablero que tenemos viene con distintos equipos de fichas que van a ser dos equipos, dos colores de equipos de aborígenes y dos de lo que serían los conquistadores. Bueno, en este momento aquí solo presenté una, pero son fichas como estas que en todo caso para los próximas ediciones del juego van a venir con unos artes distintos. Estos en sí eh, son modelos en grande de estas piezas que servirían para jugar el juego de mesa, las cuales vienen numeradas, vienen con el nombre de cada una de las fichas y pues tienen dos caras para que funcionen de manera que en el juego, según el juego que estemos jugando, puedan determinar, por decirlo así, una vida y otra, es decir, las fichas pueden voltearse antes de ser sacadas del tablero según el juego que estemos utilizando. Los otros modelos de ficha que tenemos acá son parte en realidad de otro de los tableros que durante talleres que se han utilizado pues han sido precisamente un conjunto de juegos porque tienen temáticas aborígenes entre sí todos, por lo cual es factible que los juegos en sí vienen a trabajar la parte de ejercicios mentales, que luego en otro video para explicar otro de los juegos voy a comentarles cuál es la importancia de los juegos de mesa en cuanto al ejercicio mental. El tablero en sí cuenta con 6 colores y estos 6 colores pues además de tener un diseño particular, tienen cada uno una relación y una decoración interna.
Estos juegos, por ejemplo, bueno, el que voy a explicarles, que es el de los 6 sombreros, vamos a tomar en cuenta no el elemento que está relacionado a cada casilla, sino el elemento, o más bien el dato que tenemos acerca de esa casilla. Por ejemplo, en este caso, la amarilla va a referirse a datos positivos. La blanca o anaranjada, en este caso lo tomamos como blanco porque tiene una decoración blanca dentro, va a referirse a hechos. Esta morada, que tiene un diseño negro adentro, va a referirse a los datos negativos. El azul es parte de, o es una de las casillas más importantes en este juego, debido a que va a ser la casilla que nos permita tomar el control de la discusión del evento que se está dando y poder regresar o retornar a las ideas originales, hacer un alto cuando se esté saliendo del tema. El color verde, que normalmente representa el bosque, es la creatividad, representa la creatividad, que es la que nos va a permitir llegar a una solución. Bueno, este era el color que iba a mostrar de último precisamente, porque es cuando vamos a proponer ideas para resolver el problema que se esté abarcando. Y el color rojo, que en sí es fuego, en este caso va a decirnos, a ser utilizado, por ejemplo, para expresar los sentimientos. ¿Cuál es la sensación que tengo con cada una de las cosas que se están diciendo, o específicamente la última que se dijo? Ahora bien, el modelo del tablero, pues para que no nos equivoquemos y podamos recordar, viene además con las figuras que nos van a representar eso. Por ejemplo, el amarillo, datos positivos, pues va a traer una figura de una carita feliz. El de los hechos, que es el blanco, va a traer una hoja, un icono de una hoja como lista. La creatividad, pues una estrella. Lo negativo, pues una carita triste. Y roja tiene una carita con una mueca de que está conversando, porque precisamente es expresar los sentimientos, incluso cuando un jugador no quiere jugar. Por ejemplo, estamos todos, en este caso podemos usar dos fichas distintas, es decir, cada jugador va a tener que utilizar dos fichas distintas, una o dos, eso no afecta, del otro jugador, simplemente para no perdernos. O bien, pues todas tienen alguna figura, un dibujo distinto, y con ello pues vamos a utilizarlo para movernos en el tablero. En este caso, todas las fichas que tengo acá son iguales, pero para efectos de la demostración no nos va a causar ningún inconveniente. Bueno, en este momento hasta ahora solo les he hablado de los elementos que tiene el juego, pero para explicarles entonces el proceso, vamos a ir a una demostración directa de una partida rápida. Algo importante durante este juego es que podemos tomar incluso notas de qué es lo que se dice, o alguien podría tomar el rol, por ejemplo el jugador que inicia en la casilla azul, de tomar nota de lo que se está diciendo, aunque sea una nota rápida en realidad, para no interrumpir la línea del juego. Siempre va a iniciar la persona que tenga el tema que se va a desarrollar, pero este tema se va a iniciar siempre a través de la casilla azul, que es de control. Entonces, por ejemplo, la primera persona, que llamémosle David, va a mover la ficha a la casilla azul y va a proponer el tema, que en este caso podemos decir, por ejemplo, plan de emergencia. ¿Cómo realizar un plan de emergencia adecuado para la casa o el trabajo? La siguiente persona
va a tener otro color de ficha, pero la siguiente persona va a moverse a la casilla que guste según lo que desea expresar. Por ejemplo, el que sigue, vamos a llamarle Guillermo, él va a decir, se va a mover hacia el rojo y nos va a decir que es que él no quiere jugar. ¿Por qué no quiere jugar? Entonces Memo va a decirnos, por ejemplo, mira, no quiero jugar porque realmente no me parece un buen tema de conversación. Pero la siguiente persona puede moverse al amarillo y decirnos, no es correcto que no quieras jugar porque el tema de conversación es muy importante para mantener íntegra la salud de todos los que estamos acá y va a ser esencial que desarrollemos este tema y tengamos un buen plan de emergencia para que todos lo conozcamos y tengamos una reacción correcta en un momento de evacuación o de emergencia. Bueno, la siguiente persona, digamos que es Ana, ella puede aportar un dato, ella quiere aportar un dato, entonces va a moverlo a cualquier casilla de las que tienen el color naranja y blanco. Y bueno, el dato que ella tiene, por ejemplo, podríamos decir que es que para los planes de emergencia hay que tener una ruta de evacuación y un proceso, en el proceso un punto de reunión también. Entonces, bueno, cada uno de los jugadores también cuando se da un dato o se aporta una idea va a tener la opción de opinar, sea positivo, negativo o algún dato para corroborar o corregir ese dato. Y el azul, si una persona se mueve al azul, por ejemplo, otra persona va a moverse a la casilla negra y nos va a decir que las rutas de evacuación no son aptas para trabajar durante una emergencia. Inmediatamente todos pueden tener una respuesta, pero el que sigue en turno es el que va a opinar. Bueno, esta persona tal vez no quiere opinar sobre lo que acaba de decir él, pero tiene otro dato. Entonces, en este caso, hagámoslo así. Esta persona se va a mover al azul, o se va a mover más bien al blanco para corroborar el dato y nos va a decir lo que el compañero dice no es cierto, porque las rutas de evacuación deben ser planteadas para un tema de emergencia, porque solo así podremos evacuar o llegar a un punto en común donde todos estemos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, vuelve a ser el turno de David y él se va a mover hacia el amarillo porque nos quiere decir, me parece correcto lo que dijo el compañero anterior, ya que aparte de saber que es necesaria una ruta, debemos establecer cuál es la mejor ruta para salir, por dónde debemos ir. Si hay dos salidas, que es lo adecuado, entonces puede que alguien aporte el dato, tienen que haber dos salidas. Entonces esta persona dice, si hay dos salidas, tenemos que ver cuál es la más adecuada para evacuar con más rapidez y efectividad del edificio sin que se dé un altercado. La siguiente persona puede decir, yo no estoy de acuerdo porque podemos usar las salidas que estén más cerca de cada una, y entonces ese es su punto de vista de cómo, si estamos en una determinada habitación y hay dos salidas, en sí, bueno, estas casillas representan salidas del tablero. En este caso, si estamos hablando del tema, pues puede darse ese ejemplo. Las fichas, las personas que están en ciertas habitaciones pueden salir más rápido por esta salida, pero las que estén del otro lado del edificio podrían salir más rápido de este otro lado. Entonces, esta persona nos aporta ese detalle. Y no estaba de acuerdo con una sola salida. Pero, bueno, no importa. Seguimos el juego, porque en sí es de toma de decisiones. Y la persona que sigue nos va a decir algún otro detalle. Se va a mover al rojo y nos va a decir, bueno, me siento bien con esa idea, me parece correcto,
y nos puede aportar alguna, en la casilla roja, algún sentimiento, alguna otra cosa que él quiera expresar de eso y seguir el turno con el compañero. Este está en el color blanco, pero de repente él quiere volver a dar otro dato y se mueve a otra casilla blanca y nos va a decir, en efecto, debemos tener rutas para cada una de las salidas posibles y de la mejor y más efectiva evacuación según las habitaciones que hay en este edificio o en esta casa, ¿verdad? Que en sí no estamos pretendiendo que se trabaje un tema, sino que cualquier tema va a tener este sinfín de posibilidades. Bueno, se desarrolla toda la partida de esta forma. Alguien puede dar un punto y otra persona puede dar un voto positivo o negativo, un dato, una corroboración hacia ese punto. Y así podemos incluso debatir cada uno de los puntos, un dato o cada situación. En este caso, vamos a adelantarnos un poco hacia el final. Si la persona que sigue se mueve al verde y propone un punto, en este caso propone una ruta específica, bueno, los de la cocina, las personas que estemos cerca de la cocina y el comedor, vamos a tener que evacuar por esta salida, ya que allí nos vamos a proteger, que además tienen que tener, por ejemplo, las puertas que se abran hacia afuera. Si se abren hacia adentro, nos va a estropear la situación de emergencia. Entonces esta persona nos dice, estas personas de la cocina y el comedor tienen que salir hacia ese lado, de cada lado del edificio van a haber baños y tienen que ir a la salida más cercana. Tenemos que poner señalización y señalizamos también con unas líneas el piso hacia la salida correcta y demarcamos la figura de punto de encuentro. Entonces él propone esa solución mientras las otras personas entonces van a votar. Bueno, este que está en positivo va a ir a positivo porque le parece bien, porque le parece muy correcta la solución del compañero. Este tal vez va a moverse hacia una negra y va a decir que no le parece correcto porque él tiene, porque debatió acerca de un punto anterior en el juego y le parece más correcto hacerlo de otra manera. Y por ejemplo, bueno, cada uno sigue en su ronda y va a comentar hasta que tengamos una mayoría que esté de acuerdo o que por ejemplo se ponga a votación. Bueno, ya se alargó mucho la conversación. Una de las personas que siguen se va a mover al punto azul, a la casilla azul, y nos va a decir, bueno, vamos a poner la votación porque se está alargando la conversación y necesitamos una solución. Entonces, de todos los demás, van a desplazarse entonces a las casillas amarillas y decirnos por qué están de acuerdo o simplemente para demarcar que es un voto positivo y las personas que no desean eso pues en un voto negativo, y como suele ser en estos casos de votación pues va a ganar la mayoría por ser democrático. Entonces en este juego pues podemos llegar a una conclusión así de ese caso democráticamente. Entonces bueno, como vieron al principio, las fichas van a colocarse según el gusto de cada uno en las casillas blancas o grises del área externa, cerca de su propia posición en la mesa, por supuesto. Si los otros jugadores son niños, es posible que en ciertos casos un adulto deba tomar un rol de sombrero azul, es decir, de árbitro, una posición arbitraria. Entonces, para resumir, el primer jugador se va a mover a la casilla azul, a cualquiera de las casillas azules que tenga cerca. En este caso, pues no afecta si está más lejos o más cerca de otra. Será que el que deba o tenga un tema de exposición, un tema a discutir por todos los jugadores presentes, y este será para toda la ronda. El jugador a su derecha, pensando bien el color a elegir y su argumento, se moverá a la casilla del color que corresponda a su necesidad o comentario y podemos determinar un tiempo, que podemos hablar un máximo de 2 minutos, por ejemplo, para no alargar el juego.
Nadie podrá pasar o ceder el turno. Si un jugador que no tenga un criterio a exponer o no sepa qué compartir al respecto al tema, deberá moverse a la casilla roja y expresar una opinión o sensación en relación al comentario dado por el otro jugador, el jugador anterior o alguno de los presentes, o bien de por qué no siente que el tema le determine algo para jugar. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos con adolescentes o con niños, entonces se van a mover a la casilla roja obligatoriamente si no quieren jugar para expresarnos cuál es la razón de que no quiera jugar. El jugador que continúa va a realizar el mismo procedimiento y así los siguientes hasta que llegue el turno que un jugador tras la primera ronda proponga en la casilla verde la solución o ideas, o bien el azul para tomar el control respecto a la primera ronda o turno anterior, o para regresar al tema si nos estamos alejando del tema central. Si no se aprueba una solución al finalizar la segunda ronda, se deberá iniciar una tercera en el color azul. El turno en cada inicio de ronda recae sobre el primer jugador normalmente. Para definirlo, que es la persona que va a cerrar de nuevo la ronda. Entonces, inicia la próxima ronda estableciendo, por ejemplo, un criterio a cada opinión ejercida, una formulación distinta a su problema, va a poner a votación cualquier criterio expuesto por un jugador o bien solicitará que algún presente juegue el rol de sombrero verde cambiando así el orden de la ronda. Recordamos que el sombrero verde es el que va a presentar, una propuesta o una solución a la situación que se está dando. Si es que la situación es un problema. Entonces, cuando se aprueba una sola solución completamente, esto es cuando todos ejercen comentarios positivos a la propuesta del sombrero verde por medio del sombrero rojo, amarillo, blanco o azul, y se finaliza entonces la ronda aprobando la alternativa. Luego de esto se acaba el juego si no hay más temas a discutir, y de haberlo se da un nuevo orden de ronda a partir de la persona que expone el nuevo tema con la casilla azul, acabando así según determinen entre todos indefinidamente o dando un nuevo número de temas. Ahora bien, podríamos hacer un poco más estructurado el juego, por ejemplo con premios y sanciones, en el sentido de que, por ejemplo, si todos empezamos con una sola ficha, podemos ser pocos jugadores, tal vez cuando es una cantidad más larga de jugadores no se llegue a esta situación, pero cuando estamos pocos o somos una familia pequeña, podemos entonces empezar con una ficha y poder, por ejemplo, se otorgue una posibilidad de ficha extra por turno a quien luego de un juicio objetivo en la casilla azul, en que se pide la votación de todos durante el mismo turno, le sea aprobada. De esta manera la persona que pueda hacer uso de su segunda ficha tendrá el derecho a dar 2 puntos de vista distintos en cada turno. Esto es mover sus 2 fichas a cuadros diferentes. Y bueno, por ejemplo, se puede sancionar a quien interrumpa a un jugador utilizando un vocabulario inadecuado, siendo descortés, irrespetuoso, o de manera que, por ejemplo, si tienes más de una ficha, se le retire una ficha y pierde su siguiente turno, o si solo tiene una ficha, se le impide participar en el siguiente turno. Ahora, normalmente esto podría más bien permitir a una persona que no desea jugar, pues no jugar. Entonces, en vez de eso, ya sabemos cuál es la situación. En vez de perder el turno, podríamos hacer que esta persona se tenga necesariamente que mover a la casilla roja para expresar sus emociones y sentimientos. Si es la segunda sanción, se le impide participar en el tema. Pero bueno, podemos volver a lo de las casillas rojas y determinar una diferente solución para este jugador. A la tercera sanción se le impide participar del juego. De la misma forma, podemos variar un poco la regla de sanción, porque no es una regla que se necesite establecer en el juego, pero que nos pueda ayudar si por ejemplo somos docentes, si estamos trabajando con los muchachos y tenemos que establecer algún criterio o alguna situación específica para la participación activa de todo el grupo o de toda la familia. Cuando el juego se realiza en un centro educativo laboral,
debe entonces acoplarse a las normativas internas de la institución. Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Ya el video es bastante larguito, entonces hasta aquí pues dejamos este juego y espero que haya quedado claro y que les sirva para entender eh, esta propuesta de juego que viene a ser un juego para resolución de conflictos, discusiones y otros. Muchas gracias.